the King of righteousness. He's the King of the ages. He's the King of heaven. He's the King of glory. He's the King of kings. That's my King. El Ministerio Internacional Pentecostés en Marcha presenta Este es mi Rey con Edwin Marcos Díaz. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Vamos a repetir todos juntos. Y les dijo: venid en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Ustedes saben que la vida de Pedro es uno de los discípulos o uno de los apóstoles que fue un poco controversial en cuanto al trato de Dios por su carácter, por lo impulsivo que era Pedro, por lo tosco de su educación también, porque Pedro era un pescador. Los pescadores cogen sol, los pescadores cogen frío, los pescadores pasan horas y horas en el mar o en los ríos o en los lagos pescando. La Biblia dice que Jesús se acercó a estos pescadores y les dijo: van a ser pescadores de hombres. Yo quiero aclararles un poco acerca del ministerio de Jesús. Jesús decía: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Cuando una mujer estaba a punto de ser pedreada, ¿cómo dicen en Puerto Rico? A pedra limpia. Cuando esta mujer se acerca a los pies de Jesús, Jesús la perdona y la protege. Y Jesús no lo echó de lado. Cuando un leproso es sanado y se acerca a Jesús, Jesús no lo echó de lado tampoco. Cuando Pedro y Pablo están en el pórtico de Salomón y viene un cojo y el poder de Dios desciende sobre este cojo y es sanado por el poder de Dios, este cojo caminaba al lado de los apóstoles haciendo la obra porque él testificaba y saltaba. Cuando Jesús perdona, él está caminando y él ve a Zaqueo en el sicomoro, en el árbol ese trepado, porque era bajito, era más bajito que su pastor, era bien bajito. Y Jesús le dice: Zaqueo, ven para acá. Y después, ¿qué hace Jesús? Se sienta con él a comer y arreglan cuentas. Cuando la gente se acercaba a Jesús, Jesús nunca le decía: mira, tú te acabas de venir a mis caminos, tienes que estar mucho tiempo antes de hacer otra cosa. Jesús era diferente. Cuando Jesús llama a Pedro o a Peter, Jesús lo llama entre 12 apóstoles. Yo quiero que repitan: 12 apóstoles. A ver, digan 12 apóstoles o 12 discípulos. Y quiero que entiendan bien el concepto del llamado de Jesús. Jesús, al llamarlos, de estos 12, había uno que trabajaba en la municipalidad de Israel. Era Mateo, el que cobraba impuestos. Y la municipalidad de Israel cobraba los impuestos para darlo a Roma. Hay otros que eran pescadores. Jesús llama a los 12 y los 12 tienen una manera diferente, un carácter diferente. Los 12 tienen una preparación diferente.
sea, Jesús no dijo, tú estás más preparado, yo te voy a usar más. O Jesús no dijo, tú no tienes educación, así que vas a estar de lado. Jesús los llamó a todos y a todos le dio la misma autoridad. Pero este Pedro era Pedrito. Era Pedro. Ustedes saben, cuando alguien no tiene conocimiento, y yo les contaba cuando una hermana lloraba y estaba tan afligido en la iglesia. Y un día le pregunté, hermana, ¿por qué llora usted tanto dentro de la iglesia? Ella me dice, es que mi esposo me dejó con mis 5 hijos. Y yo le dije, pero ¿hace cuánto tiempo fue eso? Ella me dice, hace más de 20 años. Yo le digo, ¿y tus hijos murieron? No, ya se casaron todos. Pero ¿por qué almacenas o guardas esa amargura por más de 20 años? ¿Por qué permites que eso te cangrene los huesos por más de tanto tiempo? ¿No te es más fácil doblar rodillas y decir, gracias Señor porque mis hijos están bien? Gracias Señor porque ahora ya no tengo la responsabilidad de cuidarlos porque son adultos. Y decir, gracias Señor, te voy a servir de hoy en adelante. Y empezar a servir y no estar atrapado en la melancolía, en el pensamiento. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Pedro habla y cuando hay una controversia ahí, Jesús le dice lo siguiente. Jesús le dice, mira, para todo cristiano, para todo aquel que ama al Señor, quiero decirles, lo que más daño hace a la iglesia son 2 cosas. Uno es el orgullo de la gente. Y el otro, lo que hace daño a la iglesia, es el deseo de fama. Los jóvenes, por querer ser famosos, hacen muchas boberías y lo cuelgan al internet. Predicadores, por querer ser famosos, inventan falsos milagros. Personas que por querer ser famosos, miren, he conocido gente cristiana que se sienta en el internet y empieza a ver uno por uno los mensajes de los predicadores. Y cogen quizás uno de los mensajes, quizás el predicador se traba o se equivoca y habla una palabra que no debe de hablar. Y editan esa parte y ponen un título, esto es del diablo, y ponen ahí al predicador. Ellos quieren hacerse famosos trepándose sobre la autoridad de otros. También hay gente que cuando murió nuestro hermano Gille, trataron de hacerse famosos repitiendo las profecías que ya está escrito en la Biblia y diciendo, el Señor me ha dicho que Gille va a morir. Todo ser humano llega un momento en que cruzamos el río de la muerte. Si no viene el Señor, también el que les habla va a morir un día. Si no viene el Señor, también lo que usted que está sentado va a morir un día. Gloria a Jesús. Cuando Pedro habló con Jesús y le dijo lo siguiente, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Jesús le dijo, 70 veces 7. Pero se perdona cuando una persona pide perdón y está contrito y humillado. Cuando una persona dice, lo siento, me equivoqué, o I'm sorry. Ahora, el apóstol Pedro
recibe este mensaje de parte de Dios y le dice, tú tienes que perdonar a tu hermano. Esto está en Mateo 17, del 1 al 4. Gloria a Jesús. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Jesús, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En otras palabras, cuando el apóstol vio que Jesús fue transfigurado, gloria a Jesús, cuando el apóstol vio esto, Pedro dijo, no, vamos a hacer una enramada y vamos a quedarnos aquí. Hagamos una enramada y nos quedamos aquí. ¿Cuánto le gusta quedarse en la presencia del Señor? Denle un aplauso al Señor. Es lo más maravilloso, lo más hermoso en la vida de un cristiano, quedarse en la presencia del Señor. Gloria a Jesús. En Mateo capítulo 14, versos 25 al 32, Pedro, en la barca, cuando aparece Jesús caminando sobre el agua, Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro empieza a caminar en el agua. Quiero explicarles esto, hermanos. Si tú le dices, Señor, quiero servirte, el Señor te va a decir, ven, prepara tu corazón y ven. Si tú le dices, Señor, quiero que me llenes de tu Espíritu Santo, el Señor te va a decir, sí, ven y recíbelo. Cuando tú le pides al Señor, todo lo que le pidas, que esté en la voluntad de Él. Escúcheme, que esté en la voluntad de Él. Y tú tienes un corazón limpio, contrito y humillado, Dios te va a responder. Mientras que existan otras cosas, no hay una respuesta de parte de Dios. Y yo oraba al Señor a eso de las 2 de la mañana. Y yo le decía, Señor, y yo estoy aquí rendido a tus pies. Yo no sé qué es lo que va a pasar, pero yo sé que tu iglesia, y yo sé que tú no te equivocaste en llamar a tus hijos y unirnos como iglesia. ¿Cuánto dan palmas al Señor por esto? ¿Por qué estamos unidos? ¿Por qué estamos unidos? Porque el Rey de Gloria, porque Jesucristo mismo nos ha unido. Yo no tenía planes de estar en este lugar, pero a Dios, al Señor le plació que esté en este lugar. Y Dios es bueno, hermanos, y para siempre su misericordia. Yo quiero caminar sobre el agua. Jesús le dice, ven. Y Pedro se hundió cuando falló su fe. Cuando la iglesia, nosotros vamos a caminar hacia un momento de bendición. La iglesia de Cuesta Blanca tiene momentos de bendición y lo han pedido al Señor. Aún esta anciana que partió con el Señor, nuestra hermana María, clamaba por la iglesia para que Dios siga trayendo almas, para que Dios siga trayendo a sus hijos, y Dios está respondiendo. Cuando dan glorias al Señor, porque esta es la iglesia del Señor, porque el plan maravilloso de Dios está puesto sobre esta iglesia. Nunca más la iglesia andará sin la presencia del Señor. Seguiremos adelante en el nombre del Señor.
Solamente les pido una cosa. Que nuestra fe que tenemos no falte nunca. Después la vida del apóstol Pedro, cuando Jesús estaba para lavar los pies a sus discípulos, y el apóstol Pedro dijo, a mí no me laves, no me laves. No, yo no voy a permitir que tú me laves los pies. El pie de un pescador está lleno de heridas, o cicatrices, o callos. Sencillamente los pescadores paran mojados los pies porque paran en el agua pescando. El pie de un pescador es un pie tosco. ¿Alguien vio los pies de alguna de las personas que vive a la orilla del mar? Se reseca con el sol. La arena se entra entre los dedos y parte y forma unas heridas. Después coge el agua con sal, entra a las heridas y es horrible. Pero Pedro dijo, a mí no. Cuidadito con decir a mí no cuando Dios quiere usarte. Cuidadito con decir a mí no cuando Dios quiere bendecirte. Cuidadito con decir a mí no cuando Dios quiere que tú seas un canal de bendición en esta iglesia. Cuidadito con decir a mí no cuando Dios te llama a una unidad. Cuidado con decir a mí no cuando Dios te llame para que ores, para que el Espíritu Santo sea protegiendo y bendiciendo esta iglesia. Jesús le dijo, tiene que hacerlo. Entonces Pedro reacciona de una manera diferente. No. Entonces no solamente los pies, sino también la cabeza. Impulsivo, engreído, quería sobresalir en todo. Y Jesús le lava los pies a Pedro. Gloria a Jesús. También Pedro le dice, Señor, yo te voy a seguir hasta el fin del mundo. Jesús le dice, no, Pedro, escúchame. Antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. ¿Cuántas veces negamos al Señor? ¿Cuántas veces negamos al Señor? Cuando nos desesperamos. ¿Cuántas veces negamos al Señor? Cuando Dios perdona, nosotros queremos hacer otra cosa. Escúcheme, el Señor perdona. En 1 Juan 1, del 7 al 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, si pedimos perdón. Gloria a Jesús. Jesús le dice, yo te voy a seguir hasta el fin del mundo. Y Pedro le negó. Yo quiero leer esta parte. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. San Juan 13, del 36 al 38, dice así la palabra del Señor. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, yo voy, a donde yo voy tú no puedes ir ahora, más me seguirás después. Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le dijo, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Sin que me hayas negado 3 veces. Gloria a Jesús. Cuando Jesús está con sus discípulos, cuando Jesús les está enseñando, Jesús les enseñó muchas cosas. La primera cosa que Él los enseñó es que tienen que estar unidos. Una de las cosas, y cuando Jesús oró en San Juan 17, antes de ser entregado, Él dijo que sean uno
como tú y yo somos uno. Que sean uno. Después, Jesús los enseñó a orar. Jesús les enseñó a decir, miran, no se preocupen si la gente habla contra ti mintiendo. Yo he vencido al mundo. Y Jesús le dice, prepárense porque vendrá el Señor como ladrón en la noche. Y Jesús le dice, los manda a predicar y le da autoridad. Pero cuando Pedro le niega a Jesús y Pedro blasfema contra Jesús, todavía el Señor lleno de amor está ahí con él. Y yo quiero leer esta parte en San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21. Y voy a leer varios versículos. Y quiero que entiendan esto, es el trato de Jesús sobre aquel que tiene el llamado y la misericordia y la humildad de poder acercarse a Jesús. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Didimo, Natanael, el de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos pues dijeron, vamos nosotros también contigo. Y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Ya el Señor había sido crucificado. Ya el Señor había resucitado. Y Jesús estaba apareciéndose a sus discípulos. Aquel que le había negado a Jesús, dijo, yo voy a pescar, voy a volver a pescar. ¿Cuántas veces cuando una persona se aparta de la iglesia, dice, yo me voy al mundo y vuelve a hacer lo mismo que hacía antes? Si bebía, vuelve a la bebida. Si consumía droga, vuelve a consumir droga. Si hacía daño a la gente robando quizás, vuelve y hace lo mismo. Que Dios nos libre de dar un paso atrás en los caminos del Señor. La Biblia dice, el que toma en su mano el arado y mira atrás, no es digno de mí, decía el apóstol. Y Pedro dice, voy a pescar, ya el Señor murió. No sé qué es lo que pasó, ya se acabó la fiebre, eso de predicar. Bueno, yo me voy a pescar y los discípulos dicen, vamos a pescar. Y se van a pescar. Dice que pescaron toda la noche y no pescaron nada. Las cosas a veces nos salen mal en la familia, porque estamos haciendo algo mal delante de Dios. Hay peleas en el hogar, ¿por qué? Debemos de estar haciendo algo mal. No podemos avanzar como seres humanos, algo estamos haciendo mal. Pedro quiso pescar, quiso prosperar, quiso volver a coger su barco y volver a vivir de la pesca y no le salió nada. ¿Por qué? Porque él tenía un llamado para servir al Señor. ¿Cuántos tienen el llamado para servir al Señor? Denle un aplauso, pero fuerte al Señor. Fuerte, fuerte, fuerte. Gloria a Jesús. Y dice la Biblia, no pescaron nada. Versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Empezaba a amanecer. Jesús en la playa, los discípulos en el mar, con la barca. Los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tienes algo que comer? Le respondieron, no. Porque recuerden, ellos estaban en un barco, en el mar, Jesús estaba en la playa. Y para hablar eso tenían que levantar la voz. Ahora,
verso 6 de San Juan 21, y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Alguien le dice, echa la red a la derecha. Dicen, pero es que yo no me imagino, pero Pedro era pescador. Pedro quizás dijo, pero si yo soy pescador, yo he pescado toda la noche, no he pescado nada. Y como alguien que viene allí me va a decir que, pero echaron la red de todas maneras y había tantos peces. Y Pedro se acuerda de que era el Señor. Porque cuando Jesús le llamó a Pedro, Jesús le dijo, echa la red, y la red se llenó de peces. Y yo le vuelvo a decir, yo no me imagino a la mujer de Pedro. Pedro era casado porque tenía suegra. Porque si alguien es viudo, ya no tiene suegra, es ex suegra. Los que tienen suegra, yo les digo, no odien a su suegra, porque las esposas de unos años se van a parecer a la mamá y va a ser igualito a la suegra. Entonces, amen a sus suegras. Pedro quizás llegó a casa y cuando la primera vez, yo me imagino, mira, vamos a hacer algo, esto es como una especie de monólogo. Hermanos, vamos a presentar al hermano Pedro para que dé testimonio. Y Pedro se para en el altar y dice, hermanos, yo quiero contarles un testimonio. Yo soy pescador. Y yo vivía toda mi vida pescando con mis hermanos, pescando con todos los pescadores. Y un día se acercó alguien a la orilla, me dijo que yo echara la red a la derecha. Y cuando yo eché la red, hubo tal cantidad de peces que las redes se rompían. Cuando llegué a la orilla, ese hombre que me dijo, echa la red, me dijo, sígame. Y yo tuve que dejarlo todo, dejar el barco, dejar la red, dejar los peces, y le seguí a este hombre que era nazareno. Cuando llegué a casa, vamos a hacer un poco más hispano. Cuando llegué a casa, mi mujer me dijo, ¿y dónde están los peces? Y yo le conté que había habido un milagro, que había tantos peces. ¿Y lo vendiste? No, lo dejé todo y le seguí al nazareno. Y la mujer me reclamó y me dijo, ¿qué? ¿Y qué te dijo? Que voy a ser pescador de hombres. Y la esposa, imagínense la esposa, ¿qué le va a decir? Si el hermano Ramón tiene un negocio y hace un negocio pero redondo y gana bien, y viene Jesús, le dice, sígame. Cuando llega a casa le dice, hermana, a su esposa, Emma, yo he hecho un negocio, he ganado mucho dinero. ¿Y dónde está el dinero? No, yo lo seguí a Jesús, dejé todo. ¿Qué va a decirle Emma? ¿O qué me dirá mi esposa? Si yo sería pescador, mi esposa, sí, vas a ser pescador de hombre, vamos a comer nosotros ahora. Entonces Pedro está dando su testimonio y después Pedro dice, viví al lado del Nazareno por 3 años, yo vi cómo lo azotaban, lo crucificaban, y cuando me desanimé porque vi que murió y lo enterraron, y yo me fui a pescar, y cuando estaba pescando sucedió lo mismo que cuando me llamó. Me dijo, echa tu red a la derecha, y se llenó de peces. Yo solamente soy un pescador y yo necesito servirle al Señor. Quizá alguien le dice, hermano Pedro, muchas gracias por su testimonio. Y Pedro se sienta. Dice la Biblia, vamos a seguir en esto para terminar.
Entonces, verso 7, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó de ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con él en la barca y arrastrando la red de peces, no distaban a tierra sino como 200 codos, estaban cerca a la orilla. Pero mira lo que hacía el Señor. Les preparaba el desayuno en la playa. Cuando sucede el milagro, yo no sé, mira cómo es el milagro, pero yo quiero imaginarme que viene un ángel y le dice a los peces: mira peces, ¿cuántos quieren salir en la Biblia? Cuando el Señor da una orden, te vas a meter dentro de la red. Y cuando el Señor da la orden, todos los peces dicen: yo quiero salir en la Biblia, y se metieron a la red. Dice que en la orilla el Señor tenía pescado. Ese pescado no lo había pescado Pedro. Quizás el Señor dijo: a ver, el protagonista de esta historia, que venga rapidito. Y los peces vinieron, saltaron a la mano del Señor. Porque dice la Biblia que Jesús les preparó el desayuno. Les preparó la comida. Entonces aquel discípulo a quien amaba le dijo: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se puso la ropa y se echó en el mar. Los otros discípulos vinieron a la barca y arrastrando la red de peces que no distaban a tierra, sino como a 200 codos. Al descender a tierra, o sea, al bajar a tierra, vieron bramas puestas y un pez encima de ellas y pan. O sea, el milagro no solamente era que los peces se metieron en la red o en la malla, sino que el Señor ya tenía el pescado asando. Ahí se inventó el Big Fish de uno de los restaurantes que come. Pan con pescado. Gloria a Jesús. Entonces dice la Biblia: y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: trae los peces que acaban de pescar. Y subió Simón y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Jesús le dijo: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: tú eres, sabiendo que era el Señor. Y con esto voy a terminar. El Señor le dice lo siguiente: Pedro, ven. Pedro estaba avergonzado porque le había negado al Señor, había blasfemado. 3 veces le negó al Señor cuando cantó el gallo. Pedro le dice lo siguiente: ¿me amas? Y el apóstol Pedro agacha la cabeza y le dice: Señor, tú lo sabes. Vuelve el Señor a preguntarle: ¿me amas, Simón Pedro? ¿Me amas? Pedro le dice: Señor, tú lo sabes. Y cada vez que el Señor lo pregunta, el Señor le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Es que Dios conoce los corazones, hermanos.